Era científica, con toda la vida por delante, corazón abierto y espíritu aventurero. Era el tipo de persona que no iba a dejar que nadie la detuviera. ¿Alguna respuesta a los comentarios de hoy, señor Dickovitz? No, señor. Tristemente, este hombre le arrebató la vida y el futuro, persiguiéndola con su pistola. Vamos a analizar por qué este hombre recurrió al asesinato y la defensa tan única que sus abogados intentaron venderle al jurado durante el juicio. Y espera a que te cuente lo que este hombre buscó en internet, justo momentos antes de disparar y matar a la víctima. Caso presentado por Law and Crime, soy Chris Stewart. Esta historia trata sobre la pérdida, no solo de una vida, sino también para la familia, seres queridos y la sociedad, porque la víctima en este caso tenía mucho a su favor. La familia de la víctima dice que quien le quitó la vida sabía que no era lo bastante bueno para ella. La víctima es Alyssa Rose Weiss, de 26 años, graduada universitaria y residente del área de Filadelfia. Trabajaba en GlaxoSmithKline, una gran farmacéutica, como microbióloga. Además, le gustaba viajar. Inspiró a muchas personas que la conocieron. Por casi 2 años, Miguel Dukowitz fue el hombre que estuvo a su lado. Aquí está una foto de él bebiendo con amigos. Los hermanos Weiss dijeron que era conocido por ser muy fiestero. Él fue entrevistado por el Philadelphia Inquirer y contó que Miguel fue expulsado de bares por estar ebrio. Le gustaba correr carreras clandestinas. Alyssa lo conoció por amigos y salieron unos 2 años. Pero seamos sinceros, por lo que podemos ver, Alyssa era alguien que iba en ascenso y tenía mucho a su favor. Ella estaba trabajando para hacer que los medicamentos con receta fueran más baratos. Y simplemente parece que este tipo, Miguel, en los ojos de su familia, solo la estaba frenando. Y ellos creían que ella simplemente estaba fuera de su alcance. En marzo de este año, la relación casi terminó porque Alyssa sintió que su ciclo había concluido. Pero su hermana testificó que Alyssa pospuso terminar con Miguel alrededor de marzo porque iba a irse de vacaciones con su familia. Quería darle otra oportunidad a esta relación. El hermano de Alyssa dijo que ella era quien llevaba los pantalones en la relación. Después de las vacaciones en marzo, cuando llegamos a mayo, decidió que era momento de terminar las cosas con Miguel. Esto nos lleva al 18 de mayo de este año, cuando Alyssa y Miguel salieron a tomar unas copas. Después regresaron a su casa en West Conshohocken, Pensilvania, cerca de Filadelfia. Y ella decidió que ya era momento de terminar esa relación. Fue alrededor de las 12:30 de la madrugada, cuando los vecinos dicen que escucharon un grito y luego varios disparos. Cuando la policía llegó, hallaron a Alyssa Weiss muerta en el suelo por un disparo. Además, la policía halló la puerta de su departamento abierta y un rastro de sangre que llevaba hasta su cuerpo afuera. Vecinos informaron a la policía que vieron al novio de Weiss, Miguel Dukowitz, junto a una camioneta en el estacionamiento. Después subió a la camioneta y se fue, pero poco después él mismo se entregó a la policía. La policía afirma que usaron lectores de placas para rastrear su Ford F-150 y reconstruir lo ocurrido. La policía cree que Weiss intentó terminar con Miguel esa noche y luego huyó por su vida. Ella intentó escapar, pero murió en la calle a media cuadra. Según la policía, los disparos comenzaron en su casa. La policía halló una maleta con ropa de hombre y un celular que creen era de Miguel en la casa. Parecía que empacaba sus cosas porque la relación había terminado. Cita, él sabía que ella estaba fuera de su alcance. Y creo que en cuanto se dio cuenta de que ella lo estaba alejando, no pudo soportar dejar una de las mejores cosas que le habían pasado en la vida. Ese era el hermano de Weiss hablando con el Philadelphia Inquirer tras su asesinato. Dukowitz intentó pelear los cargos en la corte, incluido asesinato en primer grado. Acaba de ir a juicio y fue interesante. La defensa de sus abogados. No se permiten cámaras en la sala del tribunal en Pensilvania. Aquí el video de su entrada al juicio, según Fox 29 en Filadelfia. La estación dice que la evidencia en su juicio incluyó imágenes de una cámara timbre ring de los últimos momentos de la vida de Alyssa Weiss, que supuestamente la muestran sacando la maleta de Michael fuera de la casa. Luego, él dice algo como, ¿puedo llevarme el resto de mis cosas? Y a eso, ella respondió, ¿eres tan dramático? Ambos regresan a la casa de ella y según los fiscales, Michael buscó en su teléfono cómo cargar y disparar un revólver. Instantes después, comenzaron los disparos. El video luego muestra a Alyssa saliendo corriendo de su casa y a Michael persiguiéndola. Después, el reportero en la sala del tribunal dice, en ese video se escuchan 2 disparos, luego hay una pausa de aproximadamente 3 segundos y después se escucha un disparo final.
Según autoridades, el disparo final fue a la cabeza de Alyssa. Los fiscales dijeron que los disparos se realizaron aproximadamente 25 minutos después de que Alyssa terminó con Michael. El arma homicida fue la pistola de Alyssa. Al buscar a Michael Dukowitz en truthfinder.com, aparece un breve historial criminal. Ambos son problemas de tránsito. Uno incluye exceso de velocidad. ¿Recuerdas que el hermano de Alyssa Weiss estaba en carreras clandestinas? Pero ciertamente nada tan grave como los cargos que enfrentó y que lo llevaron a juicio, ese cargo de asesinato en primer grado. En el juicio, el abogado de Dukowitz argumentó que no fue premeditado. Esto no fue asesinato en primer grado, fue porque Miguel estaba tan enfurecido porque lo habían dejado. Esa rabia reemplazó la razón, como una defensa de arrebato pasional, pero el jurado no lo creyó. ¿Alguna reacción a los comentarios hechos hoy, señor Dukowitz? No, señor. ¿Algún remordimiento? El jurado llegó al veredicto en 45 minutos. Eso es, Miguel, culpable de los cargos, incluyendo asesinato en primer grado. Y en Pensilvania, eso es una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Aunque la vida de Alyssa Weiss le fue arrebatada, su legado está dejando huella en otros que esperaban cambiar el mundo como ella lo hizo. Su familia creó la fundación y fondo de becas Alyssa Rosa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para inspirar y apoyar a la próxima generación de mujeres jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nos acompaña ahora desde Pensilvania para hablar sobre esto Matt Mangino, abogado defensor penal y exfiscal. Siempre es un gusto hablar de estos casos contigo. Este en particular es increíblemente triste cuando piensas en la pérdida de una vida. Alyssa Weiss tenía tanto por delante y este hombre simplemente se lo arrebató. Una defensa interesante. Realmente no era un caso de quién lo hizo, era más bien una defensa de crimen pasional. ¿Qué opinas del argumento de que, ya sabes, él estaba tan enojado por haber sido rechazado que eso reemplazó la razón en su mente? Bueno, creo que esa realmente era la única opción que tenían aquí, Chris. Quiero decir, la evidencia era abrumadora en cuanto a si él, de hecho, cometió este crimen. Y creo que esa realmente era la única estrategia que la defensa podía tomar. Pero, ya sabes, en Pensilvania, como en muchos estados, el arrebato de pasión tiene que ser algo que sucedió casi, ya sabes, de manera espontánea con el presunto rompimiento en esta situación. Entonces quiero decir, para ser un poco gráfico, si alguien que conoces enfrenta este tipo de situación donde descubre que su esposo, esposa, novia o novio le estaba siendo infiel, o en este caso, quería terminar la relación. Si reaccionas de inmediato, puedes decir que, oye, sabes, en este arranque de pasión cometí este delito. Soy responsable de ello, pero no soy, sabes, hay un atenuante aquí, no soy. Esto no fue con intención específica. No planeé cometer este asesinato. Sucedió espontáneamente. Si alguien enfrenta un cargo de asesinato en primer grado como Dukowitz en este caso, si el jurado aceptara la defensa de arrebato de pasión, ¿qué ocurriría? ¿Sería declarado no culpable? ¿Y él quedaría libre de cargos? No, lo que pasaría es que sería un delito menor. Así que creo que aquí, de hecho, la defensa argumentó por homicidio en tercer grado en su alegato final, que es asesinato con malicia. La clave es que el asesinato en primer grado implica cadena perpetua sin libertad condicional, a diferencia del tercer grado. El homicidio en tercer grado se castiga con 20 a 40 años de prisión. Así que, ya sabes, es sustancialmente diferente en cuanto a la pena. En muchos casos, si es una defensa de arrebato de pasión, incluso podría reducirse a homicidio involuntario, ya sabes, que básicamente es una muerte accidental en la que no hubo intención de matar. Pero esta persona fue cegada por ese insulto o ese ataque hacia sí misma, que ya sabes es una ruptura o una pareja infiel. Y por lo tanto, ya sabes, incluso puede ser una sentencia aún menor. Y con esta defensa también, donde según lo que dijo la policía, él termina con su pareja. Luego revisa el teléfono y logra desglosar esta defensa. Empecemos con eso. O sea, si existe esta, ya sabes, búsqueda en Google de cómo cargo un revólver,
y luego usa un revólver contra alguien, ¿eso elimina potencialmente la defensa de arrebato de pasión? Porque realmente no fue espontáneo. Entonces, de repente, en tu mente pasaste a planear, al parecer, este asesinato. Bueno, la distinción clave, Chris, es la reflexión, así que tienes un momento para reflexionar sobre ello. Así que es una cosa, ya sabes, alguien te da malas noticias y pierdes el control, y te lanzas y agarras a esa persona y la lastimas, la matas. Es otra cosa ir a buscar un arma, encontrar el arma en el cajón donde sabes que la guardan, buscar en internet, en tu teléfono, cómo cargar esa arma, bajar las escaleras y abrir fuego. Y luego sigue a esa persona por la acera y dispárale mientras está tendida en el suelo. Dispárale en la cabeza. Eso elimina, ya sabes, cualquier espontaneidad. Eso elimina cualquier acto de pasión. Esa reflexión que existía ahí hace que esto sea un caso de asesinato en primer grado. Porque incluso si es, ya sabes, solo pensar en ello como un revólver. Y no puedo decir en bueno. Si él cargó el revólver y tú tomas, estás poniendo una bala y girándola. Quiero decir, eso simplemente parece muchos pasos en el proceso. Donde incluso si sucedió en cuestión de minutos, como en cualquier momento dentro de esos minutos, él pudo haber parado y simplemente, ya sabes, no hacer esto. La otra parte también es en el timbre con cámara donde se escuchan estos disparos y hay como una pausa de 3 segundos y el último disparo, la boom. Y aquí es donde se pone morboso y triste, fue en su cabeza. Incluso entonces, esos 3 segundos serán suficientes para decir, y creo que el forense sí creía que los disparos anteriores fueron los que la habrían matado. Pero incluso en ese momento, esos 3 segundos, ¿cómo podrían haber influido en si él sería culpable de un asesinato premeditado en primer grado? Bueno, en Pensilvania, por ejemplo, para probar la intención específica de matar, no tienes que tener un plan, no tienes que esperar al acecho. Este no es necesariamente un caso de premeditación, porque puedes premeditar en cuestión de segundos. Quiero decir, si apuntas un arma a una parte vital del cuerpo de alguien y jalas el gatillo, eso es suficiente intención para probar homicidio en primer grado en Pensilvania. Entonces aquí, cuando él le dispara, ella obviamente cae al suelo. Básicamente, cuando él se acerca a ella, le apunta con un arma a la cabeza y jala el gatillo. Eso es una ejecución. Eso es suficiente premeditación para encarcelar a cualquiera de por vida. O, si el Estado tiene pena de muerte, para sentenciar a esa persona. ¿Qué tan común es en violencia doméstica? Porque en esos casos los asesinatos tristemente suelen estar tan cargados de emociones. Tal vez es una ruptura, tal vez es una pelea por la razón que sea. ¿Qué tan común es ver esta defensa de crimen pasional cuando hay pruebas abrumadoras de que la persona acusada de asesinato realmente lo hizo? Bueno, es común, especialmente en casos domésticos. Quiero decir, llevé un caso en un condado vecino hace un par de años, que era un caso de asesinato en primer grado. Un esposo había matado a su esposa y planteamos ese tema del arrebato de pasión y al final mi cliente fue declarado culpable de asesinato en tercer grado. Así que no es raro porque muchas veces estas situaciones domésticas están cargadas emocionalmente. Esto no es un tiroteo al azar ni desde un auto en movimiento. Esto es algo que ya de por sí está cargado de pasión, el final de una relación. Ciertamente, la reacción normal ante eso debería ser, si realmente te sientes mal, subir y llorar por ello. No ir por un revólver, no buscar cómo cargarlo, no bajar y empezar a disparar. Y luego, finalmente, dispararle a la víctima cuando está indefensa, tirada en el suelo. Supongo que habían ido al bar y solo tomaron 2 rondas de bebidas, así que parece que él era bastante bebedor, así que no es... Con su tolerancia, 2 tragos no le afectarían mucho. Pero si estuviera ebrio, ¿eso es una defensa? ¿En estos casos se puede decir que estaba tan borracho que no sabía lo que hacía? Bueno, lo que pasa es que la intoxicación, si es involuntaria, puede ser una defensa, pero la intoxicación voluntaria, consumir alcohol, ya sabes, en un bar por tu cuenta,
realmente no es una defensa. Lo que podría ser, potencialmente, es un atenuante, lo que significa, de nuevo, que podría reducir la condena final. Entonces alguien podría decir, bueno, está bien, él estaba afectado, se emborrachó, le presentaron esta terrible evidencia. Bueno, no vamos a declararlo culpable de asesinato en primer grado por eso, pero sí lo vamos a declarar culpable de homicidio en tercer grado o de homicidio involuntario. Así que el alcohol puede ser un atenuante, a menos que haya sido consumido involuntariamente. Y eso no sucede muy a menudo. El jurado en este caso, 45 minutos, podría ser una de las deliberaciones más rápidas de las que he escuchado, al menos en los casos que he cubierto. Quiero decir, eso es, todos entraron rápido y luego ya estaban saliendo por la puerta. Sobre las instrucciones al jurado, si el homicidio en tercer grado es posible, aunque la acusación sea por homicidio en primer grado, o sea, ¿qué es lo que normalmente consideran cuando regresan y él ha sido acusado de homicidio en primer grado? Pero aún así entienden las opciones de homicidio, en tercer grado y homicidio involuntario. ¿Cómo funciona eso en Pensilvania? Bueno, si el juez instruye al jurado sobre estos delitos menores, que normalmente el acusado querría que se incluyeran en las instrucciones al jurado. Entonces, lo que sucede es que la hoja de veredicto regresa al jurado. Y entonces realmente empiezas con el asesinato en primer grado. ¿Y están presentes aquí los elementos del asesinato en primer grado? Y si todos los miembros del jurado están convencidos de que sí, entonces en ese momento esa deliberación termina. Así sucedió en este caso. Todos coincidieron en que el asesinato en primer grado se probó más allá de toda duda razonable y no fue necesario profundizar más. Ahora, si hubiera habido algún debate sobre el asesinato en primer grado o algún desacuerdo sobre el asesinato en primer grado, podrían reducirlo a un delito menor, como asesinato en tercer grado, y ver si hay consenso. Entonces, hay un proceso, pero supongo que estos miembros del jurado, como dijiste, Chris, 45 minutos, no es mucho tiempo cuando se trata de asesinato en primer grado. Quiero decir, este no es un caso de robo en tiendas. Este es un caso serio donde potencialmente vas a encarcelar a una persona por el resto de su vida. Así que estaban tan convencidos que probablemente dieron la vuelta a la mesa varias veces, diciendo, oye, ¿esto es en lo que todos estamos de acuerdo? Oh, aquí están los elementos. ¿Ven que estos elementos estén presentes? ¿Esperamos para comer o avisamos al juez que ya hay veredicto? Eso creo que pasó aquí, ya que 45 minutos es muy poco para deliberar sobre un asesinato en primer grado. ¿Has tenido un caso donde la deliberación fuera tan breve para algo tan serio? No, no. No, normalmente, ya sabes, en un caso de asesinato en primer grado, ya sabes, ya sabes, si hay algunos asuntos que los miembros del jurado tienen que resolver, quiero decir, en esta situación, estos miembros del jurado, ellos tenían que resolver que esto no fue un arrebato de pasión. La intoxicación realmente no tuvo ningún impacto. Y, ya sabes, encontramos todos los elementos aquí para el asesinato en primer grado. Hacer eso en 45 minutos es bastante rápido. Hasta donde sé, en Pensilvania será cadena perpetua sin libertad condicional. Pensilvania no tiene pena de muerte, a diferencia de otros estados. Se siente como que cuando tienes muchas pruebas, como lo hizo la fiscalía en este caso, pueden usar la pena de muerte como una amenaza para forzar un acuerdo de culpabilidad. ¿Hubo algún tipo de acuerdo que potencialmente se pudo haber hecho? ¿Dónde? Supongo que la mejor pregunta sería, ¿en Pensilvania, un estado sin pena de muerte, ves que muchos de estos casos van a juicio? Porque igual podría intentarlo, ya que de todas formas iba a recibir cadena perpetua. Bueno, sí, Chris, sabes, tienes razón. Pensilvania como que no tiene la pena de muerte. Ok, entonces Pensilvania tiene la pena de muerte en las leyes, pero ha habido una moratoria sobre la pena de muerte. El gobernador Shapiro ha dicho que, moralmente, cree que no debería haber pena de muerte. Pensilvania ha ejecutado a 3 personas en los últimos 30 años. Han pasado 20 años desde la última ejecución, así que tienes razón. En la práctica, no existe pena de muerte en Pensilvania, pero eso no significa que los fiscales no busquen la pena de muerte, precisamente por la razón que mencionaste. Obviamente, puede ser una ficha de negociación
en un caso como este. Pero creo que aquí la evidencia era tan sólida que probablemente no había otra opción de acuerdo excepto cadena perpetua. Así que si todo lo que te dicen es, oye, puedes declararte culpable y recibir cadena perpetua, bueno, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces te arriesgarás y lo presentarás ante un jurado. La otra cosa es que, ya sabes, este caso fue a juicio en 5 meses. Hubo un veredicto en este caso en menos de 5 meses. Eso es realmente inusual, quiero decir, especialmente en un caso de asesinato en primer grado. Quiero decir, normalmente vas a tener moción tras moción, vas a tener audiencias previas al juicio, vas a pedir cambios de jurisdicción. Todo tipo de cosas van a pasar en este caso antes de que llegue a juicio. En este caso, el crimen se cometió en mayo y el juicio concluyó en octubre. Eso es extremadamente rápido para acusar y procesar un caso de asesinato en primer grado. Me alegra que hayas mencionado eso porque se me había olvidado. La primera vez que leí esta historia, estaba revisando la fecha del artículo, porque pensé que tenía que ser un caso de 2024, porque parecía que todo había sido muy rápido. Pero fue en 2025 de este año, en mayo, cuando todo esto sucedió. ¿Por qué no habría una moción previa al juicio o algo así? Si eres su defensa, podrías intentar descartar el video del timbre Ring y el historial de búsquedas de Google. Fue simplemente un caso tan sólido que no había mucho que pudieran hacer. Bueno, yo no puedo hablar específicamente sobre el historial del caso. Yo pensaría que si se hubieran presentado mociones previas al juicio, habría pasado más tiempo para obtener esas decisiones. Habrá audiencia, testimonios y el juez decidirá. No sé si todo eso sucedió en un periodo de tiempo muy corto, porque normalmente en Pensilvania te acusan, tienes una audiencia preliminar, luego tienes lo que se llama una acusación formal, que normalmente es 1 o 2 meses después. Ese periodo de acusación formal inicia el límite de tiempo previo al juicio. Así que tienes 30 días para presentar tus mociones previas al juicio. Luego, el tribunal programa una audiencia. No veo que todo eso suceda. Normalmente, en cualquier caso en Pensilvania, en 5 meses puedes ir a juicio. Por otro lado, el acusado pudo decir, oye, terminemos con esto. Y al final, el acusado, el cliente, tiene la última palabra. Si él no quiere mociones previas, no las presentas. Si él quiere apresurarse y llevar este caso a juicio rápidamente, entonces haces lo que tu cliente quiere que hagas. Puedes explicarle qué es lo mejor para él, pero eso no siempre influye en un acusado en una situación como esta. Así que al final veremos en qué termina esto, porque no sé si habrá una apelación directa. Tienes 30 días desde la sentencia para eso. Después de una apelación directa, tienes derechos post-condena que puedes presentar. En cuanto a tu abogado y todas las demás cosas que van junto con eso, este caso podría estar lejos de concluir, pero habrá que esperar. Sí, así es, un veredicto rápido y un caso muy triste. Muy triste ver que alguien con futuro como científico fue arrebatado por este hombre. Matt Mancino, abogado defensor penal, exfiscal, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris. Esto fue On the Case por Law and Crime. Suscríbanse en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.